Vale, pues listo. Estamos nuevamente conectados en una clase más de nuestro discipulado con esta carpeta que habíamos visto que es la quinta carpeta que tenemos en nuestro archivo de discipulado de Restauración Centro. Damos la bienvenida a todos los que están conectados. En este caso es nuestro hermano Mario y nuestro hermano Jesús. Damos la bienvenida a cada uno de ellos y damos gracias a Dios porque pueden conectarse, porque tienen la oportunidad de que pues Dios sea hablando como una primicia, y también a los que nos estarán escuchando en YouTube, dándole gracias a Dios que pues permite que se extienda el evangelio, y sobre todo que se extienda la enseñanza de la palabra de Dios pues a diferentes incluso fronteras. Y pues damos gracias porque lo que vemos es que pues Dios hace su obra y que sobre todo nos ayuda a poder formarnos de una forma básica con este discipulado. Recordemos que estos temas siempre son para formarnos de una forma inicial y para poder hacer crecer lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, para que el propósito que tenemos de forma individual lo podamos cumplir, y asimismo también tenemos un compromiso y una meta de forma colectiva como iglesia, en la cual lo único que queremos y siempre pedimos a Dios es que su gloria sea manifestada en todo tiempo. Así que vamos a comenzar orando, vamos a comenzar pidiéndole a nuestro Dios que Él sea llevando a cada uno de nosotros a un siguiente nivel, que con este repaso de la enseñanza inicial, con cada tema que estemos viendo, sepamos que Él está enseñándonos. Ya vimos la semana pasada el tema 1.0, que es la salvación, del por qué es importante conocer que nosotros tenemos una salvación, y respondimos varias preguntas: si la salvación se perdía o qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la salvación. Entonces, el día de hoy tenemos un tema diferente y vamos a orar antes que todo para presentarle este tiempo a nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Mi Señor Jesús, amado Padre, bendito Espíritu Santo, te damos gracias por la oportunidad que nos deja, Señor, de despertar un día más, porque tus misericordias se han renovado conforme a esta mañana, Señor, en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, y pues en cualquier hora que vayan a ver la transmisión en YouTube, Señor. Es un buen tiempo para agradecerte siempre por lo que has hecho con nosotros, porque nos permites tener a nuestra familia con bien, porque nos permites tener todo y cada uno de los aspectos que forman nuestra vida con bien, Señor. Y si no lo estuviera, Señor, estamos confiados de que tú estás en control, de que en tus manos está nuestra salvación, está nuestra familia, está nuestra propia vida, están nuestros conocidos, Señor. Están cada uno de los que nos rodean, Señor, sabiendo que tú tienes un especial control y un especial cuidado en cada una de estas áreas que tenemos, Señor. Te pido que tú seas en esta mañana llenándonos con tu Espíritu Santo y llevándonos a un siguiente nivel para que podamos entender este tema, que tú abras nuestro entendimiento y que sepamos que tú estás hablando, Espíritu Santo. No queremos escuchar la voz de un hombre, no queremos escuchar el pensamiento de alguna persona, sino al contrario. Queremos que seas tú, Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, llevándonos el pan a la mesa, Señor. Queremos que tú seas hablando, y yo quiero quitarme, Señor, como siempre, cada inicio de clase, quiero hacerme a un lado para ser un alumno más, y que tú nos enseñes tu palabra y que nos enseñes este tema tan importante que vamos a ver el día de hoy. Te agradecemos por este tiempo, te agradecemos por lo que siempre serás en nuestra vida, y te agradecemos, y la clase es completamente tuya. Te damos gracias y te agradecemos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Pues bueno, después de esta introducción y esta pequeña oración que tenemos en el inicio, vamos a dar comienzo ahora sí a nuestro tema del repaso a la enseñanza inicial del día de hoy. Vamos a entrar al tema 2.0, que tiene como título Soy hijo de Dios. Y este tema muchísimas veces en nuestro corazón pues llega a ver como ese pequeño titubeo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros a veces, conforme somos seres humanos, pues conocemos que tenemos errores. Y por esto muchas de las veces es que un cristiano se aleja por conocer si es hijo o no es hijo de Dios, si es digno o no es digno, merecedor de la presencia de Dios.
es digno o tampoco digno del perdón que nosotros llegamos a tener. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenemos errores y vamos a cometer muchísimos errores en nuestra vida, pero pues Dios conoce los corazones, Dios conoce las intenciones, y si nosotros solamente estamos pecando por pues alguna situación que sea pues en nuestro corazón ya haya un daño, pues obviamente tenemos que tener un proceso de purificación. Pero si nosotros pecamos y nuestro corazón ama al Señor, pues conocemos que hay un trato diferente en nuestras vidas y conocemos que el perdón es alcanzable. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no tiene la intención de pecar y a veces por nuestra propia humanidad, pues sale a flote, ¿no? Entonces, son muchas características en las cuales podemos saber que somos hijos de Dios, pero vamos directamente al tema. Vamos a ver en el subtema que viene el título Mi condición como hijo de Dios. Y esto es importante que lo sepamos porque necesitamos en todo tiempo saber por qué somos hijos de Dios. En este caso, en la presentación nos indica que el ser hijo de Dios lo vamos a poder abordar desde una perspectiva muy clara. Si yo soy su hijo, obviamente Él es nuestro padre. En este caso, por ser nuestro padre, le debemos total y absoluta obediencia. A nuestros padres biológicos, cuando nos ordenaban hacer algo cuando éramos pequeños, debíamos nosotros de obedecer. De esa misma forma, conociendo la parábola que nos decía que fuéramos como niños, en este caso nos habla mucho de esta parte. Cuando nosotros entendemos que el ser hijos de Dios también es hacerlo como si fuera un niño. ¿Por qué? Porque un niño escucha la voz de su padre y un niño nos da el ejemplo y nos da eh, la pauta para que nosotros podamos entender que la obediencia al Padre, al igual que el niño, nos da la oportunidad de conocer que esa obediencia va a traer una bendición y sobre todo que es un mandato directo. ¿Por qué? Porque nunca, la mayor parte de las veces, no vemos hijos rebeldes, no vemos hijos que salen a la calle por sí solos cuando son pequeños, porque pues obviamente hay riesgos como personas pequeñas, como niños. En este caso, lo que nosotros conocemos es que también siendo hijos de Dios, debemos de tener esa misma actitud que el niño. Tenemos que apegarnos directamente a nuestro Padre y no hacer algo que el Padre no nos indique. Le debemos total y absoluta obediencia, porque si nosotros no lo obedecemos, podremos ser eh, merecedores de alguna consecuencia o podemos nosotros caer en algún peligro que el Padre, si nosotros no le obedecemos, pues obviamente caemos en una parte de un riesgo, ¿no? En este caso, el primer pecado del hombre pues fue ser desobediente. Y tal vez conocemos a muchas personas que dicen ser cristianas, que probablemente no tengan un buen testimonio y que posiblemente vayan a iglesias cristianas, pero que viven como les place y hacen cosas que no agradan a Dios. En este caso es una prueba clara de que tal vez esa persona no viva como un hijo de Dios, aunque en algún momento sí vivió como tal. En este caso, si ellos aceptaron a Jesús en su corazón y ellos confesaron sus pecados y ellos le pidieron al Señor que ellos fueran pues completamente cambiados, vemos que sí existe una parte de salvación en la cual nosotros debemos de reconocer, pues que en este caso la persona sí aceptó al Señor Jesús. Y esto, pues en el Evangelio de Juan, pues conocemos que a los que le reconocieron fueron llamados hijos de Dios. En este caso, ellos son hijos de Dios, pero ellos no están viviendo como hijos de Dios. Entonces, el rol o el adjetivo de hijos de Dios se pierde, pues tenemos que entender que sí. ¿Por qué? Porque al igual que la salvación, es algo que se tiene que cuidar. Y si nosotros no cuidamos el linaje, en este caso, si nosotros deshonramos nuestra familia de forma física, por ejemplo, yo que me apellido Leiva, yo no, si yo hago cosas que no eh, honran el legado de la familia Leiva, pues yo no podría ser merecedor de ese nombre. ¿Por qué? Porque incluso mi familia podría decir, pues tú cámbiate el nombre porque no nos representas, no representas lo que yo soy. En este caso, pues yo podría decir,
pues tengo que cambiarlo. ¿Por qué? Porque mi actitud no va a cambiar. En este caso, estas personas que no viven como hijos de Dios y que en algún momento se les tuvo que llamar como hijos de Dios por su vida, porque sí le agradaba a Dios, y en el momento en que no se agrada, pues Dios, al tener un carácter santo, al tener eh, una personalidad que no tiene mancha, no tiene pecado, no tiene falta, al ser una persona que no falla, que pues su condición es ser pura y santa y que el pecado no abunda en él, pues conocemos que en este caso, si un hijo pues no tiene esa parte y esa condición incorrecta delante de él, pues obviamente no es reconocido como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento no están dando conforme a lo que el Padre está mostrándonos, ¿no? Entonces, en este caso, pues como hijos debemos siempre apegarnos a la obediencia. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos negados y como muchas veces lo escuchamos en un púlpito, lo escuchamos muchas veces al frente, dice que hay un versículo también donde dice, nunca los conocí porque ellos dijeron andar en mis caminos y pues prácticamente no lo hacían. Entonces, sí podremos ser merecedores de decir que no, nunca nos conoció, porque nuestras obras y nuestras acciones no fueron dignas de un hijo de Dios. Por eso es que cada vez que nosotros le llamamos Padre, nosotros nos reconocemos como hijos de Dios, tendremos que hacer un análisis en nuestra vida y preguntarnos si realmente nuestra condición como hijos de Dios está siendo correcta o no lo está haciendo. Entonces, es muy importante que lo tengamos en nuestro corazón porque una relación de padre e hijo, otra característica como tal, es que el amor tiene que abundar en ese hijo. En este caso, vamos a aclarar más puntos con la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una relación entre el hijo y el padre tiene que ser el amor. Y en este caso, el amor cubre multitud de faltas. Si nosotros no sabemos cubrir faltas con el amor, pues también nos hace falta ser más como el Padre. En este caso, lo vamos a ir complementando en la siguiente diapositiva. Y pues al igual que en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos al Padre y nos conocemos hijos de Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Prácticamente no hay de otra, solamente tenemos que aceptar que muchas veces estamos equivocados y que podemos nosotros componer nuestro camino si nosotros obedecemos al Señor. En la Biblia también nos va a decir que si decimos que amamos a Dios, pero no obedecemos sus mandamientos, somos llamados o somos vistos como mentirosos e hipócritas. Qué fea palabra, pero es necesario conocer qué es lo que nosotros podemos llegar a ser si nosotros no obedecemos lo que Él dice. Podremos ser llamados hipócritas, ¿por qué? Porque delante de la iglesia podemos decir que soy un hijo de Dios, pero en lo secreto, pues yo no puedo estar honrando a Dios y esto es lo peor. Nos engañamos a nosotros mismos y pues realmente no engañamos a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios nos está viendo, si Dios nos conoce, si Dios sabe lo profundo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón y lo que tiene almacenado, pues algo que nos va a distinguir como hijos de Dios va a ser la obediencia, pero también el amor. ¿Por qué? Porque si nosotros no obedecemos con amor sus mandamientos, pues ¿cómo nosotros vamos a tener en ese enfoque la oportunidad de ser llamado un verdadero hijo de Dios? Es necesario que nosotros lo podamos entender, porque si no, nosotros nos vamos a engañar mucho más tiempo. Esto es como una apertura de ojos para que nosotros digamos, Señor, ¿estoy haciendo realmente tu voluntad o realmente no la estoy haciendo? Es necesario que lo pongamos en una balanza y digamos, Señor, ¿estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto? Y si no estoy haciendo lo correcto, es un momento oportuno para poder volver a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Otro aspecto que nos va a identificar como hijos de Dios es nuestra comunión con Él y con su Hijo Jesús. En este caso, si nuestra oración es diaria, si nuestra forma de comunicarnos en todo tiempo estamos buscando al Señor, pues vamos a tener
esa intimidad y sobre todo esa comunión con Dios. La comunión, al igual como dice Proverbios 3:32, Jehová abomina al perverso. Y perverso también entra en la parte de la hipocresía. ¿Por qué? Porque la hipocresía es como si fuera el pecado mismo. Dice, el pecado también viene en los evangelios, que nuestro Señor Jesús dice es saber hacer el bien y no hacerlo. En este caso, Jehová abomina al que hace este tipo de perversiones, porque las perversiones no solamente son sexuales, sino también las perversiones son las intenciones del corazón de ofender o de respetar a nuestro Dios. Entonces, en este caso dice, Jehová abomina al perverso, pero en el contraste dice, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, ¿qué nosotros queremos ser? ¿Queremos ser perversos, hipócritas, mentirosos o queremos ser justos? Este tema es muy fuerte y creo que nunca había tocado mucho el tema en el discipulado de forma tan fuerte, pero a mí me impactó muchísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, no estamos jugando al tema del hijo y el papá. Tenemos que entender que Dios es un Dios real y es un Padre que es real. Es un Padre que nos marca la obediencia y sí hay riesgos de no obedecer. En este caso es que Dios nos abomine, como dice Proverbios 3:32. Si nosotros buscamos en internet qué significa la palabra abominación, es un significado muy, muy feo. En este caso lo estoy buscando. La definición de abominación, entendemos, según el diccionario, nos indica que es el acto y la consecuencia de dominar. En este caso, por su parte, alude a aborrecer o detestar algo. En este caso, si resulta algo abominable, es algo que él quiere lejos. Detestar algo es que no lo quiere cerca. Detestar o aborrecer son muchas palabras, pues, de forma como un sinónimo. Y, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la definición de aborrecer, entendemos que puede ser varios componentes, que en este caso alejamiento, eso significa aborrecer, querer estar lejos de él, sentir horror por la acción que tiene la persona y también parte, en este caso, echar fuera, en este caso sentir aversión por algo o alguien, o sea, no quererlo cerca. ¿Por qué? Porque no representan los valores de esa persona. En este caso, él abomina a aquel que no es hijo de Dios. Entonces, si hay una advertencia de nuestra parte de saber si lo que estamos haciendo es correcto o no. Entonces, según Primera de Corintios 1:9, nuestro Dios es fiel y por eso dice que fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pero sí tenemos que entender que al igual que dice Proverbios 3:32, Él va a abominar al perverso, pero Él va a ser fiel cuando la comunión la tenemos con su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque si la comunión la tenemos con nuestro Señor Jesús, tenemos siempre carta abierta a arrepentirnos de todos nuestros errores en cada momento que pensemos o que estamos reconociendo que nos estamos equivocando. Primera de Juan 1:3 nos hace complementar que lo que hemos visto y oído, eso nos anunciamos. ¿Para qué? Para que también nosotros tengamos comunión con aquellos que no lo tienen. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si hay una comunión, no existe perversión, no existe mentira, no existe hipocresía y es el llamamiento de ser hijos de Dios nos da la oportunidad de que la comunión restaura todas las cosas que están incorrectas en nuestra vida. Porque sí, como seres humanos somos seres corrompibles, somos seres que nos vamos a equivocar, pero en nosotros está cuánto tiempo vamos a tener esa condición. ¿Para qué? Para que en este momento no podamos ser aborrecidos por Dios y al instante seamos perdonados por Él y que nuestra intención y nuestra forma de ver las cosas cambie de una forma distinta. Entonces,
Continuando con la diapositiva, entendemos que la comunión entre un hombre y Dios se va a hacer notable en el estilo de vida de la persona, de sus frutos, de sus obras, de sus palabras y de su integridad. ¿Por qué? Porque eso va a indicar realmente lo que hay dentro de esa persona, porque siempre se va a decir que tenemos comunión con Él y nosotros podemos también decidir seguir en tinieblas. En este caso, no se puede decir si tenemos comunión con Él y seguir en tinieblas. En este caso, Primera de Juan 1:6 nos lo confirma. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Volvemos a lo mismo. No somos mentirosos, no somos hipócritas y no somos perversos, sino al contrario, si decimos tener una comunión con Dios, no debemos de andar en tinieblas. En este caso, nos indica que necesitamos la comunión de Dios para poder cerrar todo ciclo de perversión, de mentira y de hipocresía. Algo maravilloso es que al nosotros ser hijos de Dios, debemos estar plenamente seguros de que Dios como Padre nos va a cuidar en todo momento y nos va a sostener con su diestra de justicia, dejándonos ver su provisión, su ayuda, el oportuno socorro, su guía y dirección, entre muchos otros beneficios. De hecho, en la parte de Conociendo a Dios, en la carpeta 4, veíamos mucho esta parte de nuestros beneficios como hijos de Dios, que podemos ser aceptados como hijos en todo tiempo y que al igual que en esta diapositiva, todos los beneficios que tenemos en Él podemos nosotros acceder si tenemos esa comunión y si no andamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque el verdadero hijo va a tener esos privilegios. Y eso también podemos nosotros ejemplificarlo con una mamá, en este caso con nuestros papás, que cuando fuimos chicos, pues si nosotros le pedíamos algo, pues la mayor parte de las veces nos decía que sí, a menos si nosotros no veíamos alguna provisión de nuestra familia o no estuviéramos comportándonos bien, pues la mayor parte de las veces es ese ejemplo, ¿no? Y también para los que tienen hijos, en este caso la hermana Moni, no sé si el hermano Jesús tenga hijos, pero pues podremos nosotros reconocer y saber si en ese tiempo, pues nosotros vemos que el hijo pide algo y si él se está portando bien, pues podemos ver que lo obtiene, pero si no, pues no va a tener nada. Entonces, la obediencia nuevamente resaltada en este punto es necesaria para obtener bendición. También hay un versículo donde dice que en la obediencia está la bendición. Y pues tanta parte de obediencia y tanta parte de reconocer que lo que hacemos y la comunión es importante, nos tiene que llevar a un versículo y a un capítulo muy importante, que en este caso es el Salmo 91 completo. Ustedes podrían verlo en sus casitas con tiempo, porque si nos ponemos a leer todo el Salmo 91, pues podremos nosotros quitar un poquito más de tiempo a la clase y prácticamente me quedan ya 10 minutos para poder terminar el tema de Soy Hijo de Dios. Entonces, en sus casas yo les pediría que ustedes lo leyeran y que en este tiempo, con la obediencia, ustedes van a poder leer de forma diferente el Salmo 91. ¿Por qué? Porque si nosotros, como dice al principio del Salmo 91, si nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. En este caso, la permanencia y la obediencia nos va a permitir morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque estaremos cerca. No vamos a querer generar en Dios esa repulsión, esa abominación, el querer tener lejos a nuestras vidas porque no le agraden, sino al contrario, nos va a permitir que su guía, su socorro, su provisión y todos los beneficios nos ayuden porque estamos buscando agradar a Dios. Ahora vamos a ver el tema del Espíritu Santo. En este caso, el Espíritu Santo, según Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto viene directamente en Romanos. Por lo tanto, en el Espíritu Santo podemos tener un aliado, podemos tener siempre esa
justificación y sobre todo esa conexión de que si nosotros hemos hecho lo incorrecto, gracias al Espíritu Santo, que es llamado nuestro consolador, nos da la oportunidad de conocer que lo que tenemos en nuestra vida siempre va a ser algo correcto y siempre vamos a ver que el Espíritu Santo va a morar activamente en la vida de todos nosotros y no va a permitir que exista abominación, no va a permitir que exista una desobediencia en nuestra parte. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros nos equivocamos, el único que nos va a redarguir va a ser el Espíritu Santo, porque esa es su función en la tierra, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es necesario que lo aprendamos y cada vez que nosotros pensemos equivocarnos, nosotros alcemos nuestro rostro directamente con nuestro Dios y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer si lo que estamos haciendo en nuestra vida sea correcto o sea incorrecto, porque Él nos va a dar esa pauta y nos va a hacer conocer si el camino que estamos andando es de verdad o conocemos que puede haber algún error y que podamos estar en injusticia delante de Dios. Según Efesios 1 del 13 al 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En este caso, al nosotros escuchar y saber que somos hijos de Dios, tenemos la promesa de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros en todo tiempo. Y dice que nos va a sellar. El sello en el tiempo en el cual fue escrita la carta de Efesios era un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque con eso conocía que estaba escrita la verdad. ¿Por qué? Porque sin un sello violado o un sello quitado, no había la certeza de que lo que se estaba escribiendo, lo que se estaba recibiendo, era una carta 100% fiable, fidedigna y sobre todo reconocida por el autor. ¿Por qué? Porque cada persona, cada autor tenía un sello en particular y si ese sello era diferente, no podían conocer que fuera verdaderamente escrito por algo. Entonces, por eso dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque el sello particular del Espíritu Santo nos va a permitir conocer que lo que Él escribió él mismo lo va a confirmar porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la herencia nos dé la oportunidad de reconocer que gracias al Espíritu Santo somos hijos de Dios y el Hijo de Dios va a obedecer, no va a practicar la mentira. En este caso, para ir cerrando, que ya me quedan 5 minutos, vamos a poder ver en la diapositiva que cuando aceptamos al Señor Jesús como Señor y como Salvador y creemos en su hermosa palabra con todo el corazón y entregamos nuestra vida a Él, somos sellados con el Espíritu Santo para siempre. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación, por lo mismo que les decía, convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la garantía de nuestra vida salvada. Por eso vamos a aprender más del Espíritu Santo a través de la Biblia. Según Juan 14 del 15 al 18 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En este caso es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero si nosotros somos reconocidos como hijos de Dios, nosotros le vamos a conocer porque Él mora con nosotros y estará con nosotros para siempre. Y cerrando, Juan 16:7 también nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la función del Espíritu Santo para mantener nuestro estatus como hijo de Dios, sabiendo que Él nos va a convencer si estamos equivocados, si necesitamos practicar la justicia y si en nuestra vida, por nuestras acciones, existe una posibilidad de tener un juicio.
En este caso, Juan 16:13 también dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En este caso también nos guiará y nos marcará la pauta de qué está bien y qué está mal. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. En este caso, nuestro Señor Jesús nos dice que Él nos enseñará y nos repetirá lo mismo que Jesús en la tierra y en los evangelios está escrito. Romanos 8:26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como os conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo siempre nos va a estar respaldando para que el estatus de hijos de Dios no lo perdamos. En este caso, en estas hermosas citas aprendimos más acerca del Espíritu Santo y su trabajo en nosotros, y sabiendo esto con claridad, nuestra relación con Dios va a ser distinta y nuestro caminar va a ser más claro. Ahora, la obra del Espíritu Santo no va a quedar allí, sino que nos va a dar capacidades especiales, llamados dones, a los que todos poseemos con el Espíritu Santo, y nos va a dar dones de parte de Dios que son para edificación de la iglesia, y estos dones van a ser dados según el Espíritu Santo quiera. En este caso, Primera de Corintios nos enseña cuáles son los dones que nos da el Espíritu Santo y nos va a dar una señal de lo que particularmente nos indica que tenemos al Espíritu Santo. Según Primera de Juan 4:2 al 13, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y en que nos ha dado su Espíritu Santo en todo tiempo. Tenemos siempre la oportunidad de que los dones y los talentos son respaldados por el Espíritu Santo, pero también su amor y su Espíritu Santo nos perfeccionará para que no volvamos a equivocarnos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, David? Que ya nos queda prácticamente menos de un minuto. En la obediencia estará la bendición y en la obediencia nos va a dar el reconocimiento Dios de saber si somos hijos o no de Dios. Entonces, con esto prácticamente nos quedamos. Nos vemos la siguiente semana y primeramente Dios veremos un nuevo tema, el 3.0, en la siguiente semana. Y les pido por favor que agradezcan a Dios por esta clase en sus casas porque no me va a dar tiempo de cerrar. Y nos vemos primeramente Dios en la siguiente semana. Nos vemos y primeramente Dios estaremos viéndonos el siguiente domingo. Dios les bendiga.